Hablamos con... Bienvenidos a Planinova Empresas. Hoy, dentro de la norma referencial internacional Compliance y Gestión Experta de Empresas, vamos a entrar en lo que es la gestión de riesgos en los puestos y personas. Para ello contamos con Ana María Paz. Hola. Bienvenida, Ana María. Gracias. Bien, vamos a aprovechar tu presencia para tener tu doble visión, tanto de certificada como de abogada, en lo que son los riesgos legales que implican a los procesos críticos dentro de la empresa, que son puestos y personas. Bien, por una parte tenemos los riesgos relativos a la Junta de Socios, tal como aparece en el trabajo de investigación que habéis realizado, el equipo multidisciplinar de la Compliance. Tenemos, por una parte, esa Junta de Socios, asambleas anuales y requisitos legales, ya más o menos conocido por la parte de las personas de dirección o de los profesionales de dirección. Tenemos la ejecución de acuerdos, tenemos la insolvencia. Sobre la insolvencia, ¿nos puedes dar una pincelada así muy rápida? ¿Los riesgos de la insolvencia? A ver, como el riesgo de insolvencia, tal como contempla la normativa, en aquellas empresas mercantiles en las cuales su patrimonio se reduzca a la mitad del capital de la empresa, se encontraría en una situación de insolvencia. Esta situación debe ser conocida por la Junta de Socios, por lo tanto, solamente le tiene dos soluciones frente a esta situación: o bien una ampliación de capital, o bien instar la disolución, liquidación o incluso el concurso de acreedores en el caso que sea necesario. Entonces, una situación de riesgo que no todas las empresas a nivel de junta de socios o incluso de administradores lo conocen, y es importante. Perfecto. Otros factores de riesgos que habéis puesto: habéis retribución, control de los riesgos, política de contratación, responsabilidades objetivas, y aquí estamos hablando del órgano de administración. ¿Qué significa esto de responsabilidades objetivas? El órgano de administración tiene que tener toda una serie, recogerse dentro del propio estatuto y de la normativa que trabaja con ellos, todos los requisitos que necesita a nivel de situación suya, de relación con lo que es la junta de accionistas en la empresa. Y estos temas objetivos son aquellos puntos de responsabilidad que tiene el administrador y que debe conocer en todo momento. Uno de ellos hemos dicho sería el de insolvencia, cómo tiene que gestionar la empresa, todo tema de poderes, de apoderamientos, como hemos dicho, de todas sus actuaciones a nivel de gestión. Dentro de sus deberes, pues estaría el tema de, tal como ponéis en el informe, de colaboración con las autoridades. Correcto. Riesgos, contratos de alta dirección y políticas retributivas sería otro de los factores. Contrato de alta dirección y políticas retributivas, indemnizaciones, no competencia, las stock options. ¿Nos puedes ampliar un poco esa? Bueno, hay que tener en cuenta los riesgos de stock options, saber evitar que estos requisitos, el hecho de que se incluyan en contratos con la alta dirección, que todo ello no suponga pues una actuación por parte del directivo en conseguir mayores beneficios, por ejemplo también en el bonus, con unas actuaciones que no son las correctas. Y después la fijación de estos stock options realmente se estipule de una forma adecuada en contratación, por resultados, etcétera, y que no sean manipulables por ninguno de ellos. Serían unos requisitos y unos riesgos importantes a tener en cuenta. Bueno, dentro de vuestro modelo que habéis concluido como modelo de prevención de riesgos dentro de la compliance, ponéis órganos de control legalmente obligados, órgano de protección de datos, órgano de blanqueo de capitales, órgano de control y riesgos penales, órgano de prevención de riesgos laborales, obligaciones normativas y sectoriales y otros órganos de control interno. Dentro de ellos hacéis la existencia y efectividad de acuerdo con las normativas, con cada uno a la que ellos afectan. Otro apartado es registro de ficheros, que ponéis dentro de lo que es la protección de datos. ¿A qué os referís en ese tema con lo que es el registro de ficheros? Vale, entrando un poquito anteriormente lo que has comentado, no es conocido, pero todas las empresas deben de tener, lo que has dicho, unos ciertos órganos
de control dentro de las empresas que representen estas actividades que están reguladas por su propia normativa. Lo que hemos dicho, órgano de protección de datos, tiene que existir órgano de compliance, el Officer Compliance, que hemos comentado anteriormente también en otros temas. Entonces, dentro de lo que sería la normativa de protección de datos y dentro del órgano de control también de protección de datos, uno de los requisitos que establece la Ley de Protección de Datos, la normativa, es que todas las empresas deben de tener unos ficheros inscritos en el registro de la Agencia de Protección de Datos que hagan referencia a aquellos datos de personas físicas, tanto identificadas como identificables, con las que tengan relación. Es una obligación legal con unas sanciones importantes en el caso de incumplimiento, que pueden suponer pues una situación de riesgo importante para la empresa, su incumplimiento. Y además ahora está en situación de cambio. Sí, si bien es cierto que existe un nuevo reglamento por parte de la Unión Europea que unifica todo el tratamiento de protección de datos e introduce una serie de cambios, de mejoras, incluso de puntos de tener en cuenta la valoración de la protección de los datos de terceros, que toda empresa tiene que tener en cuenta, porque esto entrará en vigor en un año, que es el plazo que dan para que se adapten todas las empresas a esta nueva normativa. Es un riesgo importante en el que pueden incurrir las empresas si no se adaptan en este tiempo. Perdón. Medidas, hay otros apartados como es dentro de la protección de datos, temas como confidencialidad, temas como vinculación confidencial del personal, cumplimiento de la normativa en cuanto a temas contractuales y legales, el tema de poder dar información a terceros, por ejemplo, cuando es muy común en el tema de subcontratación de campañas de marketing, ¿no? Que te piden, dame la base de datos para hacer un telemarketing a esas empresas. Bien, todo eso entraría dentro de lo que es el tratamiento de la LOPD, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Correcto, sí. Hay otra ley que también tiene muchísima repercusión y cada vez más dentro de las empresas, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Nos podrías hacer un poco la mención sobre ella, en los temas de... Igualmente, sí, lo que hemos comentado, necesita tener el órgano de control de riesgos laborales, y después toda empresa, por normativa, por ley, debe cumplir con todos los requisitos que establece la Ley de Protección de Riesgos Laborales, desde a nivel de protección de riesgos de trabajo, en el área de trabajo, de todo lo que serían todas las actividades que realizan a través de lo que establece la norma. Aquí es cuando ponéis en vuestro modelo de prevención todo lo relacionado a la formación, al uso y tratamiento de materiales peligrosos, a las medidas de acuerdo con normativas e instalaciones, actividades peligrosas, todo el tema de seguros, trabajos fuera de instalación. Las propias instalaciones, la adecuación de las instalaciones y de las empresas a la propia normativa de riesgos laborales. Perfecto. Entonces, dentro de lo que es los riesgos reales en cuanto a los puestos y las personas, decimos al final las empresas son personas, ¿no? Con lo cual es uno de los factores de riesgos más importantes con el que va a jugar la empresa. Otro tema son las obligaciones, ponéis dentro del modelo obligaciones laborales. ¿A qué os referís así? ¿Puedes hacer una pincelada general sobre las obligaciones laborales? Bueno, aquí entraría desde la contratación del personal, toda la trayectoria de la vida laboral de todas aquellas personas que entran en la empresa. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta desde lo que decimos, desde la captación, el reclutamiento de las personas. También ponéis las relaciones con profesionales autónomos. Correcto. Formación y capacitación suficiente, cumplimiento de requisitos y ayudas a la contratación, políticas y procedimientos de sanción. En concreto, relaciones con profesionales autónomos. ¿Qué entendemos? ¿Qué riesgos asume la empresa en esa relación? Sí, en esas relaciones, al ser un profesional autónomo, necesitas tener las garantías, o comprobar las garantías que esa persona está adecuado dentro del mercado para poder trabajar como tal contigo en la actividad. Por lo tanto, comprobar que tiene todos sus permisos, todas sus actividades dadas de alta, todos sus contratos y sus seguros de responsabilidad. Sería la necesidad de poder garantizar y evitar el riesgo de la contratación con personal autónomo. Vale. Otro factor que tenéis, que
que incluís dentro del modelo de prevención son los riesgos de discriminación. Ellos estamos hablando de igualdad de género y no discriminación. ¿Nos puedes comentar un poco sobre él? Bueno, esto entraría dentro de lo que es la normativa aplicable respecto al tema de la no discriminación actualmente. Esto entraría también dentro de los derechos fundamentales que tiene todo trabajador, por lo tanto se tiene que contemplar y tener en cuenta la no discriminación, el acceso, por ejemplo, la igualdad de acceso a los diferentes puestos de trabajo, igualdad a nivel salarial, etc. No discriminación en ese aspecto, ¿no? Perdón. Respecto a los riesgos de cesión ilegal, trabajadores y ETT, comentáis cumplimiento de las obligaciones legales, cumplimiento de los plazos de prestación de servicios en las relaciones con ETT. Hemos hablado antes con los autónomos. En las relaciones con ETT, ¿podrías decir qué factores o qué consejos daríais desde el modelo de prevención, cómo se gestionaría lo que es la gestión con las ETTs? En principio se ha de tener en cuenta todo el tema de la contratación, que sea adecuada a ellos estén cumpliendo con la normativa laboral que les exige el tema de la contratación por parte de ellos y por parte también de la empresa que contrata. Sería importante tenerlo en cuenta. Después también la cesión ilegal de trabajadores, en el sentido de que ITTs o que nosotros estamos cediendo trabajadores nuestros también a una empresa para que realice un trabajo en el cual se puede considerar que estamos haciendo también una cesión ilegal de esos trabajadores. Muchos empresarios no lo tienen en cuenta, el hecho de enviar a un trabajador propio a otra empresa, ¿no? Y aquí pues están incurriendo en una situación en la cual el propio trabajador les puede proponer o poner en una situación de riesgo al decir que están trabajando de una forma ilegal con una cesión ilegal de trabajadores. Perfecto. Luego los riesgos, bueno, ya los ya conocidos riesgos sindicales y derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, siempre conocidos, pero nunca lo suficiente, es decir, que es un dominio que se tiene que tener total, ¿no? Hay la libertad sindical, el derecho de huelga, los trabajadores empleados en las sedes de los clientes, el delegado sindical, el comité de empresa. Luego tenemos riesgos en materia de extinciones laborales, cumplimiento de la normativa de indemnizaciones, expedientes y regulación de empleo, etcétera. Es decir, en total estamos hablando de uno de los factores de la fuente de riesgos posiblemente más importantes de la empresa, ¿no? A nivel tuya como valoración. Sí, correcto. Hombre, pensemos que el tema de la relación con las personas y los puestos de trabajo es un porcentaje básico de la empresa a nivel de actividad, por lo tanto es una fuente también de riesgos el hecho de no cumplir realmente con la normativa. Pues las sanciones y las consecuencias que una empresa puede ocasionarle el hecho de no aplicar correctamente la normativa respecto, pues lo que hemos dicho, a extinción de trabajos, a indemnizaciones, a derechos de huelga o a derechos de los trabajadores, puede suponer sanciones importantes, incluso que ocasionen el cierre de la empresa por estas situaciones. Perfecto. Sobre la norma, sobre el modelo de prevención de riesgos, en lo que es la parte de gestión y su integración con la gestión dentro de lo que es la norma referencial, ¿nos podrías añadir un poco qué es lo que aporta de nuevo a lo que hay en el mercado hoy en día en lo que es la gestión de prevención? La gestión de prevención de riesgos en general. Sí. Vale. La norma lo que aporta, ya he dicho, es la parametrización en concreto de aquellos riesgos que realmente afectan a la empresa, desde los 3 puntos de vista que hemos comentado antes: penal, normativo legal y corporate de riesgos y de organización. Es decir, aporta una herramienta y una forma de ver los riesgos de la empresa de una forma tangible y práctica, sobre todo muy práctica. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por tu visión y tu aportación en el tema de la fuente de riesgos en el apartado de puestos y personas. Gracias. Bien, hoy en Planinova hemos visto la visión de lo que nos suponen los riesgos a nivel de gestión y dentro del modelo de prevención de riesgos en puestos y personas, que es uno de los procesos críticos de negocio de la norma referencial internacional SG 900, norma en compliance,
y dirección experta de empresas. Hasta el próximo programa, muchas gracias. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Plan Innova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.